Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando ya en este tiempo. Estamos en el séptimo dentro de la octava de Navidad. Hoy, 31 de diciembre, allá ya es pedina del año 2024, civilmente hablando. Porque en el año litúrgico, ñandeña imagina, en esta semana, ¿verdad? Ya de la octava de la Navidad, 2025. Ñamoñé Burumaguri con el primero de Adviento. Bueno, qué lindo que esto, queridos hermanos, porque tenemos que comenzar a evaluar y mirar un poco este año 2024. Allá en Ñandeico, ya recibir la luz. Le recibimos, Pía Jesús. Jesús pico nació en nuestro corazón, nació pico en nuestra vida. Hoy qué digo peña ne porque tú me peña en el corazón, ¿verdad? Porque este es el elemento sine qua non, como se dice. Usted dice una pena diga tú ñandela ña continúa la ñandera P. Es como decir, si tu vehículo no tiene, aunque sea una rueda no malo, pero sea si no tiene las cuatro ruedas, ni remochana de motores cambia cuanto ya ni 4x4 de UPB, landere coino las cuatro rueditas de homo hay move. De homo hay move. No hay caso. Así es que, queridos hermanos, esa es la pregunta esencial y fundamental que hoy podemos tomar de este Evangelio tan lindo, capítulo 1 de San Juan. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Ese fue uno de los problemas principales, esenciales en el tiempo de la primera comunidad cristiana, cuando se está escribiendo este libro de San Juan. Nosotros sabemos que todo lo que está escrito aquí es reflejo del contexto histórico que ellos estaban viviendo en ese momento. Anda, él entero etea lleva o mañana y nada, pero me peñan de ya de abuitepe. Ya llevo vete que ya eitereima porque el Mesías está en medio de nosotros. Hañan de abuitepe, co Paraguay y Catuella es la misma cosa. A pesar de que ya pasamos la Navidad, Jesús ya está en medio de nosotros, Dios se ha encarnado en la historia. Hemos celebrado y hemos dicho la Sagrada Familia, es decir, todos somos responsables como familia. Ñamongacua, Hanguay, en el pesebre. Ahora nos hace, en este último día, 31 de diciembre, o pona oviña de allá, porque abica tú la ña ponanduja ya es verdad. Los suyos, dice, no lo conocieron.
Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Queridos hermanos, esto sería muy triste para nosotros. Porque si queremos, imagina 1 de enero de 2025 civilmente hablando, primer día del calendario 2025. Pero un bate cómico, yo que fuera. Hemos recibido a Jesús. Jesús pico nació en nuestro corazón. Estamos con ella 4 semanas para la Navidad. 24 ya llegó, esta noche es Nochebuena, peñan de yara y por interíngulo y cosas. Y mañana es el verdadero nacimiento, yo que nazco, yo que renazco, la vida de Dios que pulula, que corre en mis venas, la vida de Dios que ha cambiado mi mentalidad. Vea con la dice. Entonces por eso nos vuelve a cuestionar hoy, porque estamos terminando el año 24. Apenas termina Cuógena y allá por la año evaluación ya mañana. ¿Será que Jesús nació? El mundo no lo conoció, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Tai coñan de UPA. Él allá surayata. Ya surayata pe UPA la hija y jaina. She da recibí veñan de yara. She na moingue se ni na moingue yoi pese punto ume pese con asome pese recoeve veñan de yara. Ñembo eque oñe me eva equese. Pero atención, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aquí está lo positivo. Creer en Dios, adherirse al Señor, hacer nacer a Jesús, preocuparnos en hacer crecer a ese niño que se nos ha dado, porque entonces se nos da el poder, nada más y nada menos, de qué cosa, queridos hermanos, y de hacer crecer. El poder de llegar a ser hijos de Dios. Así que vamos a pedir con mucha sencillez, con mucha humildad, pedir que el Señor nazca en nuestro corazón, que nosotros podamos reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Mesías. Aunque entonces, ñañamindu utabeñan de yarañe ere, aunque ya guatata me catuaya jada ese. Que así sea. Que así sea.